Hay gente meditando para desconectarse del mundo, mientras una inteligencia artificial aprende exactamente cómo piensa, siente y consume. Hoy en Espíritu Rebelde nos salimos un poco de nuestro tema habitual, menos gurús espirituales y más algoritmos que probablemente te conocen mejor que tu familia. Porque entre redes sociales, pantallas, ansiedad digital y chats con inteligencias artificiales, la pregunta ya no es si la tecnología afecta a nuestra salud mental. La pregunta es, ¿cuánto tiempo falta para pedirle consejo emocional a un robot y confiar más en él que en nosotros mismos? Te damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Espíritu Rebelde. El podcast sobre la espiritualidad que no te dejará indiferente. Si te has cansado de la espiritualidad aséptica y consumista de escaparate, de que te intenten vender cursos y retiros a granel, este es tu lugar. Acompáñanos en este viaje irreverente, crítico y lleno de humor, donde llamaremos a las cosas por su nombre. Descubre qué hay más allá de la espiritualidad de moda de nuestros días. Somos Yaisa y Anabí. Somos Espíritu Rebelde. Únete a la rebeldía. Bienvenidos y bienvenidas a Espíritu Rebelde, el podcast donde cuestionamos lo que parece normal, nos reímos de nuestras contradicciones y hablamos de lo incómodo, sin postureo espiritual de fondo. Y para este episodio queríamos salir un poco de los temas espirituales y hablar de algo serio y de actualidad como es la inteligencia artificial. Y ya, aunque tranquilo, ¿vale? No cunda el pánico, que seguiremos siendo nosotras, por supuesto, y probablemente acabemos riéndonos de nuestra dependencia emocional al Wi-Fi. ¿Dónde está el Wi-Fi? Dame el login de la Wi-Fi, please. Yo espero que no falle, ¿eh? Vamos a confiar. espero que no falle. La IA ya escribe textos, crea imágenes, recomienda películas y ahora también empieza a ocupar espacios emocionales. Hay gente que habla con una IA cuando se siente sola, cuando tiene ansiedad o simplemente cuando necesita que alguien le escuche sin juzgar. Y sinceramente a veces parece escuchar mejor que a algunos humanos. Pero claro, eso abre preguntas incómodas. ¿Estamos creando herramientas útiles o nuevas formas de dependencia emocional? La IA puede ayudar en la salud mental, puede acompañar, puede manipular. ¿Y qué pasa cuando un algoritmo aprende exactamente qué necesitas oír? Porque una cosa es usar tecnología y otra muy distinta es acabar contándole tus traumas a algo que también te recomienda anuncios personalizados. Mira, mira qué apropiado. Así que hoy hablamos de inteligencia artificial, salud mental, redes sociales, ansiedad digital y de cómo estamos aprendiendo a convivir con máquinas que ya forman parte de nuestra vida diaria y de la vida emocional. Y para hablar de todo esto, no hemos traído a un coach tecnológico de LinkedIn, no nos contestaron, que te diga que la IA cambia tu vibración energética. Hoy nos acompaña un profesional de la psicología que trabaja directamente con salud mental y que conoce muy bien cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de relacionarnos, comunicarnos y también, por supuesto, de sufrir porque somos sufridores. Con él hablaremos de la ansiedad, dependencia digital, inteligencia artificial y de ese pequeño detalle moderno de dormir con el móvil más cerca que cualquier ser humano. Y esto último yo creo que es verdad. A que todos ponemos el móvil ahí en la mesilla de noche, lo utilizamos como despertador, lo ponemos a lo mejor en modo avión, sin la wifi o lo que sea, pero ahí está el móvil, ahí al ladito. Yo creo que a veces hasta como que nos agazapamos. Es una extensión de nuestro brazo. Una extensión. Nos quedamos ahí. Yo a veces me doy cuenta como, ¿por qué tengo el móvil en la mano? No sé si ¿Dónde está? Ahí en la mano. Pero como, ¿por qué me lo llevo? ¿Por qué? Mira, suéltalo, por Dios. Sí. Suelta, caca. Un poquito de dependencia, ¿no? Un poquito de dependencia ahí. Un poquito bastante.
Bueno, pues muy bienvenido, José Antonio Campo está con nosotras hoy para hablar sobre este tema súper, súper interesante. Primero que nada, le doy las gracias por su tiempo, por haber dicho que sí, nada más que le comenté, oye, que estamos haciendo un podcast, ¿te quieres venir? Y me dijo, sí, voy. Sí, sí. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación y sé que va a ser una charla súper interesante y amena. Yo les voy a presentar un poquito a José Antonio para que sepan que no lo hemos encontrado a la vuelta de la esquina, como A ver, dirían. a ver cómo me presentas. Bueno, he entrado en su página web a chusmear, porque nosotras somos muy chusmionas, y tengo que decir que es un gran profesional, y eso lo puedo decir por experiencia personal también. Es licenciado en psicología, en especialidad clínica, especialista universitario en hipnosis clínica, tengo la chuleta aquí, ¿eh? Máster en terapia breve estratégica, máster practitioner en PNL, especialista en terapia breve y también está asociado, yo cogí lo más interesante, tienen más, si quieren Sí, después vamos a poner aquí el link debajo, exactamente, para que quien quiera pueda entrar a ver lo que hace José Antonio. También es expresidente del Teléfono de la Esperanza en Canarias, responsable del grupo de trabajo de terapia breve del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas de Gran Canaria, o de Las Palmas, Asociación Española de Psicoterapia Breve, Asociación Española de Programación Neurolingüística, y lo que nos interesa a nosotras en el día de hoy es responsable del área de Psicología y Transformación Digital del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas. Dios mío, sí. qué grande todo. Pero a título personal, aparte de ser un grandísimo profesional y, como digo yo, haberlo experimentado en mis propias carnes, pienso que es una persona, para mí, es una grandísima persona, no solo un gran profesional, sino una grandísima persona. Es de estas personas que se convirtieron en el foco o en la persona clave que te da las herramientas necesarias cuando estás pasando ese viaje oscuro del alma. Así que Bueno, eso pues es lo que puedo decir. muchas gracias, Yaiza, muchas gracias, Navi. A ver, después de todo lo que has dicho, a mí lo que me gusta presentarme, aparte de ser psicólogo, quiero presentarme como una persona que me gusta acompañar a otras personas que están pasando una serie de procesos, un momento de su vida, y dotarlos de herramientas para que puedan después utilizar esas herramientas cuando le hagan falta en la vida. O sea, esa sencilla, yo creo que es la presentación que más me gusta a mí, de acompañar a alguien en un momento determinado y dotarlo de herramientas. Todo lo demás está muy Sí. bien en el papel, pero en el día a día me gusta lo sencillo. Muchas gracias. No, gracias a ti, José Antonio. Y bueno, empezamos ya, nos metemos en el tema ahí. ¿Estás preparado? Porque tenemos muchas preguntas para ti Sí, hoy, sí, día de hoy. vamos a ver porque efectivamente es un campo tan amplio todo esto que se puede sacar mucho jugo. ¿Qué vas a preguntar, Yeza? Bueno, vamos a empezar por el principio del principio, porque Ujú. seguramente hay mucha gente que ha oído hablar de inteligencia artificial, ChatGPT, el otro, el de la moto y todo esto, pero ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos Claro, que hacer. esta es la primera pregunta y a lo mejor contestando a esto se podía contestar a todo y a nada al mismo tiempo, ¿no? Claro, la inteligencia artificial es una nueva tecnología que está diseñada donde se han metido una cantidad muy grande de datos, de ejemplos. Y hay una serie de algoritmos que van prediciendo y reconociendo patrones, ¿no? Por lo tanto, puede ser un sistema que puede parecer incluso a una toma de decisiones como las humanas, pero es algo artificial. Es el Big Data que a lo mejor hemos oído en los años anteriores de recopilar información, datos, pues sobre esos datos que ha ido haciendo, se ha ido entrenando para que pueda conversar, para que pueda reconocer imágenes, traducir idiomas. O sea, es algo como si fuera una persona que está al otro lado de la pantalla, pero sin conciencia ni pensamiento propio. Solamente se basa en los datos que ha ido recogiendo a lo largo del tiempo. O sea, Estupendo. esa Entonces, sería un poco una definición, ¿no? eso es, ahí lo podemos ligar un poco a lo que tú decías o lo que me pasaste de que la inteligencia artificial no entiende realmente, ¿no? Que simplemente
predice, básicamente, ¿no? Exactamente, esa es la clave de todo. O sea, predice, no entiende. Como ha analizado millones de datos y sigue alimentándose día a día, pues va detectando una serie de patrones. Entonces, va prediciendo cuál es la respuesta más probable para el patrón anterior. O sea que si alguien escribe me siento solo, por ejemplo, lo que está haciendo la IA es calcular estadísticamente las palabras que pueden venir después para responder coherentemente. ¿Eh? ¡Wow! El- claro, no se basa en un contexto en el que la persona está diciendo me siento solo, sino está analizando las palabras de me siento solo. Es predicción pura. Y en el y a día de hoy, tú lo que estás viendo o lo que ves en consulta o lo que estás viendo en la sociedad en sí, ¿crees que Ujú. ya está afectando la inteligencia artificial a nuestra salud mental? A ver, está afectando de muchas maneras, porque al final, por ejemplo, un adolescente de 20 años de hoy en día, si se siente solo, ansioso, cansado, ¿qué probabilidad hay de que acuda a un profesional o una IA? ¿Esta van a salir a responder? ¿Qué pensáis? ¿Que acudiría antes a un profesional o a una IA un adolescente de 20 años hoy en día que se sienta solo? Yo pienso que va directo a la IA. ¿Anavi? Directamente, claro que sí. Sí, sí, pues el 80% más o menos están acudiendo en primer lugar a la IA, ¿vale? Igual que antes acudíamos a Google, que Porque lo comentaremos, ahora en un primera instancia es a la IA directamente. Por lo tanto, ya está afectando porque estamos entrando en una dependencia emocional de dispositivos. Incluso antes teníamos la ansiedad social, la ansiedad a elementos, a sujetos, ahora tenemos la ansiedad digital, ¿vale? Wow. Necesidad constante de validación y esa dificultad de desconectar que muchos conoceremos personas, vamos, que nos pasa a nosotros mismos que vamos a la cama y como con el móvil todavía y es como quiero dejar el móvil, ¿no? Y sin embargo sigo viendo reels y reels y eso es la inteligencia artificial que está detrás y me engancha. Lo que estabas diciendo de esta ansiedad digital, ¿cuáles son, y esto no lo teníamos preparado, pero me ha salido, ¿cuáles son los puntos claves para detectar esa ansiedad digital? A lo mejor hay algún padre o alguna madre que nos esté viendo y ahora que hay tantos niños y tantos adolescentes con todas las redes sociales, pues a lo mejor algún tip que le puedas dejar ahí para que pueda reconocer, a lo mejor, o en ellos mismos, o en nosotros mismos, Vale, que nosotros nosotros también. mismos, ¿eh? Sí, sí. Vale, pues igual que a lo mejor hace 10 años existía lo que se llamaba la nomofobia, que la nomofobia era el miedo a salir de casa sin el móvil. O sea, la ansiedad que entraba cuando estabas en un sitio sin el móvil, entraba la ansiedad de no tengo un móvil encima. ¿Vale? Eso ya está tipificado, ¿vale? Y se ha puesto como nomofobia. Pues ahora el hecho de tener esa necesidad de estar viendo reels, de consultar el Instagram, el Facebook, el TikTok, que es lo que está más predominante ahora, esa es la parte de la ansiedad digital, que está preparado los algoritmos de tal forma que te van soltando, ¿vale? Un reel, otro reel, que te engancha de una manera que no puedes soltar el móvil. Y aunque estamos cansados, nos vemos que estamos viendo la película, pero con el móvil en la mano e incluso pasando y chequeando que aunque hemos revisado el correo hace 5 minutos o 10 minutos, entramos otra vez en el correo o en el WhatsApp para ver si ha entrado otro mensaje. O sea, estos son indicadores de que estoy empezando a entrar en un momento de elevado cortisol digital y donde tendría que empezar a calmar. Esa sensación de chequeo constante, de estar haciendo una actividad placentera, pero al mismo tiempo tener el móvil, la tablet, el ordenador en la mano, haciendo otra, no disfrutar de lo que estoy haciendo con mi pareja, de un momento de paseo, de la televisión, sino estar intentando chequear o ver la pantalla continuamente. Wow. Y yo creo que todos tenemos ejemplos de eso, e incluso nosotros mismos en algún momento determinado podemos decir, Mm. ¿qué estoy haciendo? Suelta el móvil. Sí, 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 sí. Cuando te das cuenta, además, como que te quema. Pero al cabo de un rato lo volvemos a coger. ¿Eh? O sea, que ahí donde está el tema, que al cabo de un rato volvemos, bueno, voy a mirar esto.
Yo recuerdo que se puso de moda, no sé si todavía sigue de moda por España, pero yo recuerdo que se puso de moda en los restaurantes el poner una cajita en la mesa y dejar el móvil dentro de la cajita y el primero que cogiese el móvil tenía que pagar la cuenta de todos. Sí. Eso lo he visto y yo me quedé como, ¿cómo? Sí. Así que bueno, estamos Se ha ahí. hecho en varios, se ha hecho en varios, pero no se ha puesto en todos. Sin embargo, hay una cosa que ahora las propias personas se han dado cuenta de esto y esto que comentan lo están empezando a hacer. Están Yeah. empezando a hacer ya el desconectar, no sacar los móviles, quitarlos de encima de la mesa, que es una de las técnicas más eficaces, ¿no? Porque al final llegamos al restaurante y ¿qué hacemos? Lo ponemos encima de la mesa. Y Mm, entonces ya automáticamente vamos consultando, vamos viendo. Ahora ya se está tendiendo a dejarlo guardado en el bolso, en el bolsillo, en la chaqueta, para no tener ese impulso de ansiedad y mirarlo, ¿no? Y tener una conversación más fluida. Si no, nos perdemos la comida, la sobremesa, el momento de ocio. Básicamente. Y Ujú. con respecto a eso, ¿tú crees que todo el tema de las redes sociales, es verdad que estamos súper conectados, Ujú. estamos conectados, pero Estamos conectados, realmente sí. estamos Ujú. emocionalmente conectados o estamos emocionalmente más solos? A ver, estamos más solos, ¿vale? Y es una de las grandes contradicciones de este momento, de este siglo que estamos viviendo, ¿no? O sea, que cuando más conectados estamos, más solos nos encontramos realmente, ¿vale? O sea, hay más soledad, hay más vacío emocional, porque al final la parte digital es lo que hablamos, es una predicción y al final casi nos está diciendo lo que queremos escuchar, pero falta esa empatía, ese apoyo real, ese alguien, tener al lado que te dé un toquito en el hombro, ¿vale? Que te dé una sonrisa, un tono de voz. Al final eso lo estamos perdiendo y ahí es donde sentimos la soledad, porque tenemos respuestas, pero emocionalmente nos sentimos más solos. Ah, bueno, una cosa, ahora estoy cayendo en algo. Una cosa que yo me pregunto es cómo ha derivado la situación, porque claro, esta tecnología se creó. Otra pregunta sería, ¿para qué se creó? Las, no sé, las organizaciones o genios que crearon esta tecnología, que era lo que tenían detrás, no sé, pero cómo derivó a que se llegara a usar como terapia. Porque esto yo creo que tampoco es de hace tanto tiempo, ¿no? Que a la gente le dé por usar el ChatGPT para contarle las penas y pedir consejo emocional. ¿Cómo ha sido que hemos llegado a ese punto? A ver, claro, esto ha ido evolucionando. O sea, aquí podemos hablar, en los años 50, Alan Turing ha sido un poco el pionero de todo, que creó lo que se llama la máquina de pensar. Alan Turing ha sido como un poco el padre de la IA. Alan Turing ya trabajó en la época de la Segunda Guerra Mundial descifrando, era un matemático y descifraba los mensajes que mandaban el tema de los nazis y a partir del 50-52 creó un poco esa máquina de pensar. A partir de ahí empieza, claro, a desarrollarse nuevos sistemas donde empieza a ser, por ejemplo, de los años 90 al año 2000, los ajedrez, el tema de los jueguitos de Mm. ajedrez que ya también tenía premoniciones, o sea, tenía todos los algoritmos de todos los movimientos que podían existir. Entonces, si yo movía caballo alfil, el otro movía X, ¿vale? Y entonces empezaban a ser máquinas pensantes. ¿Qué pasa? Que todo esto va evolucionando, evolucionando. Y Anavi, yo, si me metes, si me dejas meter un comentario que estamos hablando de las teorías conspiranoicas, ¿vale? O sea, esto no tiene ningún fundamento real ni tiene nada, pero fíjate que en el año 47, 1947, fue cuando Estados Unidos dijo que había encontrado un platillo volante, ¿eh? Que 2 días después o 2 semanas después lo desmintió completamente, pero primero lo había anunciado, que era el famoso Área 51, ¿no? Y cómo a partir de los años 50 empieza toda una evolución de todo esto. ¿Qué sucedía? Y estos son todo teorías conspiranoicas, ¿eh? O sea, que aquí no estamos afirmando nada, ni desmintiendo nada, pero el problema es que ha habido, o sea, en los años 2000 y anteriores ya teníamos el Ethernet, después teníamos el Internet, después la fibra. O sea, en una década
ha evolucionado casi más que en 2000 años para atrás. Entonces, la parte conspiranoica dice que es el tiempo que se tardó, es del año 50 al año 2000, en descifrar todo aquello que había en el platillo volante. Por eso las fibras de vidrio, los canales de comunicación, la velocidad, el almacenamiento. O sea, ha ido todo exponencialmente rápido a través de esa tecnología extraterrestre que algún día, si desclasifican algo, sabremos si es real o no real, o es que hemos sido muy listos y en 10 años hemos pegado un avance impresionante, ¿no? Pero que todo esto va evolucionando exponencialmente. O sea, incluso hay tecnología que todavía no conocemos con la IA porque no está todavía preparado para salir, llamémoslo, al usuario público, ¿no? Pero ejércitos, investigación, están trabajando ya con cosas que todavía no conocemos nosotros. Yo, por ejemplo, en este sentido, sí que vi, como decía José Antonio, un cambio evolutivo, digámoslo así, una evolución exponencial, porque recuerdo a principios de año del año pasado, a mitad del año pasado, entrar en ChatGPT, pedirle una cosa simple y ahora pedir exactamente lo mismo y encontrarme algo mucho más elaborado, más extenso, y simplemente ahí en unos meses ya noté la diferencia entre lo que yo había pedido y lo que me daba y lo que yo había pedido ahora y lo que me estaba dando, ¿no? Entonces, en parte a veces, a título personal tengo que decir, a mí me da un poco de miedo cómo vamos a llegar con la inteligencia artificial, creo yo. A mí, a título personal. ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso? No, de todas formas, si me dejas hacer una puntualización aquí, Bye. en el año 2013 salió la película Her. No sé si la habéis visto o Ay, no me la habéis encanta. visto, ¿vale? No la he visto, tengo En que el año verlo. 2013, donde todavía no teníamos ChatGPT, no teníamos Copilot, no teníamos Géminis, no Pero estaba teníamos Siri. nada. Yo creo que pensábamos un poco en O sea, Siri o en estaba Alexa, Siri algo en la así. base inicial, correcto, pero ya establecía la dependencia emocional entre la IA y la máquina. El año 2013, pero fijaros la película, y no quiero hacer spoiler, por si la gente lo quiere ver, o sea, ya iban a incluso a cómo la IA se relacionaba físicamente con los humanos, ¿vale? O sea, que os acordé de la película, ¿vale? O sea, ya llega un paso que nos llegará posiblemente dentro de unos años también eso. En el año 2013 ya estaba todo eso inventado. De hecho, Wow. de hecho, ahora que estás diciendo eso, yo hace algunos años vi un documental sobre hombres en Japón que tenían relaciones emocionales con, era inteligencia artificial, era como un videojuego y era charlar con ese aparatito, en vez de un Tamagotchi, ¿no? De los Que nosotros niños, somos de Sí, Tamagotchi. como de el Tamagotchi Tamagotchi. Premium, que era como, pues no sé, tendría las fotos de una chavalita muy, muy mona y tal, y tenían como una relación y, bueno, es que hicieron estudios sobre este fenómeno y de verdad que encontraron que detrás de aquello había también como una ansiedad muy grande de los hombres de relacionarse con las mujeres en el mundo real y que se sentían totalmente satisfechos con tener una relación con esa, es que ni siquiera se puede decir que es una persona, pero con esa construcción digital, les era suficiente. Entonces, ¿Le y era eso suficiente? es verdad de no hacer, ¿sabes? No es de ayer. No, no. No, en aquel momento no habíamos oído hablar del ChatGPT, Ah. ¿sabes? Correcto. ¿Vale? Y ahí simplemente para terminar un poco esto, en el año 76, 1976, había una película que era también La fuga de Logan, ¿vale? Y en el 76 ya salían el estilo androide, ¿vale? O sea, que de cómo el humanoide, el androide y demás. Y estaban también después los dibujos animados de los supersónicos, que esto si eso lo ponéis en el enlace, que también era del año 62, ¿vale? Y luego en el 87 lo volvieron otra vez a replicar. Y los supersónicos era como el Futurama, pero del año 62 y 87. Wow. ¿Vale? O sea, que son cosas que estaban ya creadas de atrás
y van saliendo paulatinamente. Sí, hay un dicho que dice algo así como, si quieres ocultar una verdad, no hay mejor forma que presentarla, pero como un poquito de de mentira, ¿no? Tipo Ujú, cine, dibujos ujú. animados, todo este tipo de cosas, ¿no? Al final es- Correcto. está ahí Ujú. toda la verdad, está Está todo delante. ahí. Está todo Sí, ahí. Conspiranoicos. está Somos todo un ahí. poquito conspiranoicos hoy, pero bueno, nos gusta también Sí, ser sí, sí. conspiranoicos. Bueno, bueno, que es a modo de anécdota, ¿eh? Por Ay, eso modo te de digo yo que al anécdota, modo de final. anécdota. Cada Ujú, uno coge lo de la conspiración, lo que quiera y lo que no, lo suelta, que no pasa nada. ujú. Em, Vale. una pregunta. Estábamos hablando de que la inteligencia artificial ya está empezando a generar un tipo de vínculo o adicción o como tú lo quieras llamar, Ujú. emocional, ¿no? Sí. Em, realmente, o ¿cómo lo podemos decir? Em, estos vínculos emocionales que se están generando son positivos, pueden ser de alguna forma positivos o son simplemente negativos. A ver, se mezclan las dos cosas, ¿vale? O Ok. sea, porque al final estos vínculos emocionales, es decir, ni hay que demonificar ni alabar, ¿no? O sea, que completamente en un extremo o en otro, porque eh, y lo que comentábamos, puede ayudar en momentos de soledad, puede hacer un acompañamiento emocional, ¿vale? ¿Qué puede generar? Puede generar una dependencia. Pero personas que están solas, personas que necesitan también soluciones, estrategias, acompañamientos, que pueden dar también información, eso es la parte buena, ¿vale? La parte un poquito mala es cuando es reemplazado por profesionales, es reemplazado por amistades, es reemplazado por la familia incluso, ¿vale? Entonces ahí es donde estaría un poco esa parte negativa, que genera esa dependencia. Pero el acompañamiento, el charlar, el dar soluciones, incluso una persona, y me meto un poco en mi campo de la psicología, puede tirar de un chatbot para decir, oye, enséñame a relajarme o enséñame un poquito a cómo poder tener una pauta para respirar mejor en un momento determinado o ponme una música que me ayude a dormir. O sea, todo esto puede perfectamente ser muy positivo y ojalá lo fuéramos utilizando más precisamente para nutrirnos, ¿vale? De herramientas cotidianas en el día a día. Ahora, cuando ya hay algo más complicado, hace falta el amigo, hace falta el profesional, hace falta alguien, ¿vale? Con quien tener cara a cara y poder compartir. Y dentro de tu, digamos, dentro de la psicología, Uh-huh. ¿cuáles son las utilidades reales de una inteligencia artificial? Pues son bastantes, ¿eh? O sea, que hay que reconocerlo que, aunque estamos demonizándola un poco, también hay que decir esa parte buena, porque hablábamos de que son predictores, es decir, tienen una gran cantidad de datos, por lo tanto, pueden ayudar a detectar patrones depresivos de las personas y Mm. recomendarles que vayan a un profesional o que hablen con alguien, ¿vale? Pueden también hacer un seguimiento emocional de la persona y se pueden generar chatbots de apoyo básico, o sea, que de tener ahí alguien con quien hablar en un momento determinado, programado y supervisado por profesionales que estén detrás, pero que pueden acompañar. Y luego en la parte administrativa ayudan muchísimo, por ejemplo, ya de resumir expedientes, de poder intentar hacer planes terapéuticos, o sea, es un gran Ujú. apoyo y la información que podemos ya recibir, que le puedo pedir una bibliografía o le podemos pedir un tratamiento específico sobre algo para después revisarlo los profesionales, es una gran ayuda. O sea, en ese sentido, ha simplificado también el trabajo. Y ha reducido el tiempo de estar preparando cosas, supongo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, sí. Anaví. Yo quería preguntar si, porque claro, lo que es el lado de ser más productivo, más rápido, bien, pero no sé si te preocupa el lado de si estamos perdiendo habilidades, no solo la persona que lo usa para, por ejemplo, para tener a alguien con quien hablar, sino también el profesional que en vez de, digamos, usar su músculo mental, ¿no? Para llegar a conclusiones y que tenga todo muy mascadito, no sé si
consideras que de alguna manera estamos perdiendo habilidades por usar esa tecnología? Pues ahí ese es otro hándicap, efectivamente. Es igual que antiguamente, o sea, yo había estudiado también en la UNED y en la UNED era coger los libros, los tochos del libro y tener que leerte y aprenderte de la primera a la última página, porque no sabías, ¿vale? Lo que iba a caer y además todo era información relevante. Hoy en día, claro, te lo dan todo tan masticado, tan resumido, que para los propios profesionales no nos estamos yendo más allá de lo que queremos concretamente. Y entonces estamos pues, viendo, por ejemplo, un tipo de trastorno en un caso específico. No estamos analizando la generalidad de trastorno, excepciones, cosas que pueda haber también y que podemos aprender, diversas lecturas. El leer también es otro problema de la IA. No estamos leyendo ya tanto. Se está dejando Claro. mucho la lectura, ¿vale? El coger un manual terapéutico o una revista y empapárnosla, sino que ahora ya se está yendo mucho al ChatGPT, al chatbot, para decir, oye, tengo este caso, ¿cómo podíamos plantearlo? ¿Cómo podíamos resumirlo? ¿No? Y el nutrirnos también de lecturas variadas, de cosas que van saliendo, de nuevos artículos, está quedando atrás. Por eso sí afecta en ese sentido. Es una pena, ¿eh? Realmente, porque al Uh-huh. final, en parte también la creatividad se merma, ¿no? Si tenemos Sí, esta, que sí, que tiene muchas cosas útiles, que reducción de tiempo, vas directo al problema y todo eso, pero al final la creatividad pues también se queda un poquito, no la estás usando y a fuerza de no usarla, pues la vas a perder, porque eso es se un músculo. desaprovecha, Exacto. efectivamente, se va Eso es desaprovechando. músculo. Sí. Preguntaba que si sientes que la gente se frustra más que antes. Oh, buena pregunta. No sé, por Uh-huh. si necesitamos resultados y hay que trabajar para llegar a esos resultados y como ahora ya nos lo dan todo tan mascadito, no sé si es una tendencia que también, además de ver que la gente cada vez tiene más ansiedad, nos Uh-huh. frustramos más. A ver, la respuesta realmente sí, ¿vale? O sea, y no puedo decir Directamente. directamente, y no puedo decir tal. ¿Por qué? ¿Por qué nos frustramos más? Porque estamos aprendiendo a la inmediatez, ¿vale? O sea, que ya vas a la IA, vas a cualquier lado, ya todo es inmediato. Muchas cosas ya son gratuitas y entonces al final, cuando ya no es algo inmediato, nos pasa, por ejemplo, muchas veces con el tema de WhatsApp, que muchas veces mandamos un WhatsApp y queremos que la gente nos responda. O sea, he tenido casos de parejas que han entrado en problemas de pareja y esta separación porque tardaban horas en responder el WhatsApp la otra persona. Vale, y yo, es que le he visto en línea y no me ha respondido. Y claro, o sea, estas cosas comunes, digo yo, bueno, pero a lo mejor está haciendo otra cosa, a lo mejor no tal, pero ya necesita la persona que le respondan automáticamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta impaciencia la llevamos también al día a día, la llevamos ya cuando vamos al supermercado, cuando vamos a una tienda que nos atiendan ya, ¿vale? Cuando queremos hacer cualquier cosa, es la inmediatez que estamos ya un poquito sobrecargados de esto y entonces sí, la respuesta es sí. ¿Y esto qué efecto tiene? Porque yo creo que la vida tiene sus tiempos, ¿no? Y yo creo que Ujú, durante toda la historia de la humanidad hemos aprendido, ¿no? A gestionar esos tiempos. ¿Qué efecto ujú. puede tener el que eh, erróneamente pensemos que todo debe ser ya, ahora, ya, inmediato? Además de la Vale, pues frustración, no sé si puede haber algo detrás. sí. A ver, el tema de la frustración es lo principal, pero luego, por ejemplo, también las relaciones humanas, ¿vale? O sea, que al final también nos vamos aislando más, porque si no quedas ya, no quedamos. Ya me busco otra Ah, cosa o hago otra cosa, ¿vale? O sea, que el responder para ir al cine, para salir a dar un paseo, tampoco estamos fomentándolo, sino que al revés. No, porque tenemos que ir a esta película en este momento. No es la alternativa de que decía, bueno, ¿cuándo vamos? Ya quedamos el miércoles o el martes, tal, sino parece como que necesitamos ir ya. Y si tú no vienes, pues voy con otra persona.
y vamos apartando gente, vamos un poco también quitando otras personas de nuestro alrededor, ¿no? Anaví se acaba de caer, creo yo, porque no Ujú. está. Bueno, Vale. nosotros seguimos, esperamos a que Ujú. Anaví vuelva. Ujú. Yo creo que la IA está haciendo de las suyas diciendo, oye, Exactamente, están diciendo, hablando de mí, voy a cortar un poco esto. ¿están hablando mal de mí? Sí, No, sí, no, no. sí, sí. No, vamos a Ujú. quitar, vamos a quitar. Y con respecto a todo lo que estás diciendo, José Antonio, de todo el tema de la inteligencia artificial, de esa dependencia emocional, de la inmediatez, de la Ujú. frustración, Ujú. como sociedad, ¿qué crees tú Ujú. que deberíamos aprender? ¿Qué crees que estamos fallando actualmente como sociedad? ¿Y qué deberíamos Ujú. aprender antes de que la IA dé el salto que eso va a ser? Bueno, eso ya fue ayer, como quien dice, ¿no? Eso va a ser ya. Sí. Ujú. Vale, pues aquí un poco lo comentábamos antes, es decir, hace unos años para atrás íbamos al doctor Google, ¿vale? Íbamos a Google y le decíamos, oye, tengo un lunar aquí, que no sé qué, tal. Google al final era muy catastrófico y casi siempre era un poco, pues tienes un cáncer o tienes no sé qué o lo peor. Y ahí un poco nos asustábamos, pero empezábamos un poquito a ponerlo en cuarentena, la duda, ¿no? Pero con la IA, el problema que está pasando es que al final casi que no lo creemos todo. Por lo tanto, como sociedad, ¿qué podría decir? Que hay tres cosas fundamentales. Tener, recuperar, más que tener porque lo teníamos y lo tenemos, ¿no? O sea, recuperar el pensamiento crítico. O sea, no Mm, creer automáticamente todo lo que dice la IA. La IA se confunde, la IA miente, la IA rellena datos que no son reales, ¿vale? Buenas, ya Hola, volviste. Navi, ya Hola. volviste. No le ha gustado las preguntas que he hecho y me ha No, no, por eso digo sacado, yo, que ha cogido la me ha IA y te ha castigado. Yo he dicho, dicho, fuera. fuera. Bueno, ¿Sí? y Pues que si quieres estaba hablar con comentando. soporte, Habla con soporte. no quiero hablar con nadie, quiero hablar con... Sí, sí, por eso, pero Estaba, bueno. Que, perdón. no, que estaba comentando ahora un poquito que me ha preguntado Yaiza, que qué podemos aprender también un poco como sociedad y demás, ¿no? Y comentamos empezar a tener pensamiento crítico, ¿vale? Porque lo estamos dejando a un lado y no estamos creyendo todo lo que dice la IA, ¿no? Y le comentaba que la IA engaña, o sea, la IA miente, ¿vale? O sea, la IA te dice cosas para rellenar, incluso te rellena una bibliografía que es falsa completamente, ¿eh? Por Eso eso tendríamos que hacer una prueba sí, de, sí. mire, Os animo a que lo hagáis porque te empieza a meter ahí autores, artículos, libros que no tienen nada que ver con el tema tratado, pero lo da como complemento. Y luego al final, cuando se lo dices, dice, ah, bueno, sí, es verdad, me he equivocado, ¿no? ¿Vale? O sea, no lo tengo a mano, sino o lo mandaba, lo que sea. Hay una viñeta muy divertida que era dos imágenes. La primera imagen era un humano cogiendo una seta y preguntando a la IA si esta seta era venenosa o no, ¿vale? Ay, Y la segunda viñeta, él ya en la tumba y la seta y la IA sin emoción diciendo, ay, me equivoqué, ¿por qué se le va a hacer? ¿Vale? Y claro, no tenía emoción, no tenía nada. Y también, o sea, se equivoca, pero esa equivocación no puede jugar la vida, ¿eh? ¿Sabes? O sea, era una viñeta muy divertida. Luego también la educación emocional. Estamos perdiendo esa parte de educación emocional de aprender a gestionar nuestras emociones sin depender de las pantallas, porque es que cada vez que nos pasa algo, vamos corriendo al móvil. Oye, que es que me ha pasado esto, es que me ha pasado lo otro, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Pues volver otra vez a gestionar nuestras emociones, a hablar con nuestros iguales y a un poquito volver otra vez a prescindir de lo que es el ordenador, la IA, para hablar de nuestras emociones, ¿no? Y como hablábamos antes a Navi, los límites tecnológicos, ¿vale? Ir poniéndole esos límites tecnológicos, que no todo es automatización, que no todo tiene que ser tecnología. O sea, la tecnología tiene que servir a las personas, no sustituirlas y parece que estamos empezando a sustituirlas, ¿eh? Tenemos que ser conscientes de esto. ¿limitaciones te refieres, limitaciones personales que nosotros pongamos en nuestro uso o te refieres también a que se empiecen a regular desde los gobiernos o de alguna otra manera? Las dos.
porque nosotros tenemos que ser los primeros que empecemos a poner limitaciones. Limitaciones de decir, oye, pues vamos a tener la desconexión digital que las empresas están ya obligadas incluso a tener, porque antes era, oye, el trabajador salía de trabajar, el jefe le mandaba un correo, él contestaba, un WhatsApp, lo que sea. Ahora están obligados, afuera del horario laboral, no conectar por medios digitales, ¿vale? O sea, por un lado, nosotros aprender esa parte de conexión digital. Y por otra parte, que ya están empezando los gobiernos a poner normativas, ¿vale? A poner normativas porque hay tantos vacíos legales ahora mismo sobre la utilización de la IA, sobre lo que se puede, no se puede. En los casos últimamente que realmente aquí hay que tener mucha sensibilidad. El tema de los bullying digitales, ¿no? De poner fotos desnudas de personas, publicarlas en las redes, de coger las fake y poner ahí las fotos, vivencias, y no distingues si es IA, si es real. Y entonces todo esto hay que tener mucho cuidado porque es el nuevo bullying, es el nuevo maltrato incluso que está existiendo ahora, ¿vale? Y para este año, a partir de agosto, si no me equivoco, hay una normativa europea que ya va a obligar a que todo que esté generado con IA tiene que anunciarse que está generado con IA. O sea, ya se pone, pero a partir, creo que de agosto del 26, ya es obligatorio que cualquier imagen, vídeo, contexto que lo hayas hecho con IA o hayas utilizado, tengas que decirlo explícitamente, ¿vale? Para empezar a regular y empezar a tener un marco donde movernos. ¿A dónde crees que nos va a llevar esta sociedad? Es decir, viendo la cantidad de adolescentes, viendo de todo lo que tú estás diciendo del bullying digital, si realmente no se ponen medidas, si no se ponen reglas, si no se ponen límites, ¿qué crees que puede pasar como sociedad? Vale, pues que entraríamos un poquito en el todo vale. Vale, o sea que entraríamos un poquito en el todo vale y entonces lo que estamos hablando ahora del bullying, del ciberbullying, de empezar a poner un fake day, una foto falsa, empezar a decir mentiras, las noticias que escuchamos muchas veces por ahí, al final, ¿qué pasaría? Nos desensibilizaríamos de tal manera que ya da igual decir la verdad que la mentira, da igual engañar, da igual soltar cualquier comentario, porque al final es lo que estamos viviendo y los niños, porque la educación muchas veces viene de los mayores. Muchas veces decimos, es que tenemos que educar en las escuelas. Sí, pero es que si los padres, los profesores no están educados, al final es lo que están los niños diciendo. Y no podemos enseñar a un niño en la escuela cómo utilizar algo si después nos están viendo que lo utilizamos mal. Entonces, esa educación muchas veces tiene que empezar, o al menos yo lo opino así, desde los adultos. Y cuando los adultos estemos educados, iremos educando a los niños. Pero estamos focalizando todo, hay que educar a los niños, hay que educar a los adolescentes. Pero si es que nosotros lo estamos haciendo mal, ¿vale? Entonces empecemos nosotros. Además, ¿verdad? Nos lanzaron ahí, ¡plaf! La tecnología. Y hemos Claro, tenido que aprender a sobrevivir con ella, ¿eh? O sea, en el día a claro. día, sí. Claro. Sí, porque nosotros tenemos la suerte de haber vivido vi un vídeo sobre la psicología, sobre esta generación, que hemos Ujú. vivido los dos mundos, el mundo digital y el mundo anterior, donde no existía el teléfono móvil, donde no existía internet en casa, donde donde tenías que quedar a una hora determinada con tu amigo y si Ujú. aparecía bien y si no aparecía, Sí. pues no sabías qué había pasado hasta que llegases a casa y llamases a su casa, cosas así. Y es verdad un poco que nos han soltado, como decía Navid, todo esto sin preparación previa, pero que nos hemos podido adaptar más o menos en mayor o menor medida, básicamente. No sé qué pasará con la gente más mayor, pobrecita. Los ancianos, José Antonio, Ujú. ¿cómo ves a los ancianos Vale, pues relacionándose con esto? me alegro mucho que saques este tema, porque aquí está el edadismo, ¿vale? Incluso del Colegio de la Psicología hemos sacado una campaña para luchar contra el edadismo, porque el edadismo es que al final hay una serie de prejuicios por las edades, ¿eh? O sea, a personas ya mayores de una edad, pues ya no valen, ya no sirven, ya se prejuzga de que no van a saber manejar esto y lo otro, y las apartamos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, como queremos la inmediatez, que es lo que hablábamos antes, cuando un mayor está haciendo una gestión poquito a poco, pues ya viene el nieto, déjame que yo te lo hago, para acabar rápido, para hacer Es esto, ¿no? verdad. Quiere aprender a programar la televisión y no, papá, y los nietos se lo hacen, pero no le explican cómo hacerlo. Entonces, los mayores están quedando un poco relegados de todo esto y marginados. Por eso, las campañas del edadismo están intentando ayudar para integrar a todas estas personas. Porque al final, los mayores ahora de 70 años, más o menos, por poner algo ya antes un poquito, 70, 80 antes del Sí, baby boom, ¿vale? exacto. Claro, quieren incorporarse, pero van a un ritmo muy lento porque intentan aprender plataformas de comunicación online, estilo Zoom, Meet, para comunicarse también con los nietos y demás, pero van a un ritmo más lento que otras personas que ya vienen aquí. Y al final se sienten discriminados, aplazados, porque como no saben, no entienden, no se les tienen en cuenta. Y entonces, si veis incluso en las redes, aparte de las IAs que sale la señora esta mayor hablando y dando Es consejos verdad, y es no sé verdad. qué, veréis pocas personas mayores en el tema de las redes, pero porque no se les da cabida, no se les da formación. Muchas veces es como, bueno, ellos ya, pues ya no se van a enterar. Ellos ya, no, tenemos que explicarles, ¿vale? Y de aquí viene la parte de lo que hablamos y lo que comentabas un poquito, Yaiza, de que nuestra generación un poquito entre a lo mejor entre los 60 y 90, ¿vale? Pues esa generación ha vivido toda la transformación. Entonces, pues sabemos lo que era el teléfono de casa y llegar a casa para ver si alguien había llamado y tener un mensaje, ¿vale? Luego vivimos ya la época del fax, de mandar el fax, después el burofax, ¿vale? Empezamos los primeros móviles. Entonces, nosotros todavía tenemos un poco de paciencia y un poquito de la premura, no es tan exigente. Pero esa inmediatez, la gente ya que ha nacido después del 2000, es que ya es la inmediatez. O sea, ya es la inmediatez que lo tienen aquí. O sea, no entienden que alguien pueda haberse perdido el llamar, o sea, haya despistado. No es que no me ha llamado, ya no me quiere. O es que no me tiene en cuenta, ¿no? O sea, que es la parte esta de la inmediatez, ¿no? Por eso hay saltos en las distintas generaciones y nuestra generación, quieras que no, hemos sido afortunados Sí. en poder vivir toda la transformación y todo el progreso. Sí. Y echas de menos cosas de la parte analógica, digámoslo así, de lo anterior. ¿Echas algo de menos, José Antonio? Yo muchísimo. O sea, que yo muchísimo. Y es lo que hablamos, o sea, desde la desconexión digital, de no estar pendiente del móvil, del correo, de la inmediatez, sino poder disfrutar a lo mejor de jugar un rato al ordenador sin estar pendiente si te ha entrado un correo o no te ha entrado un correo, de poder salir a jugar al fútbol, a jugar al baloncesto y no estar la gente con los móviles y demás, sino estar metido en la partida que hablábamos y en no tener ya la necesidad de saber ya cuál es el resultado inmediato de algo, ¿no? Que ayer jugó Las Palmas, había jugado el fin de semana Las Palmas, el Barça, parece como que ya queremos la inmediatez y antes esperábamos al día siguiente o por la noche que ya se publicara en el telediario. O sea, se echa de menos a veces esa parte de incógnita, de saber de algo, cuando se conoce una persona, el conocerla poco a poco, ya te metes en las redes, te metes en Instagram, empiezas a ver esto, ¿no? O sea, no da esta vida a investigar, a que te cuente su historia, a ver tal, ¿no? Sino ya te metes, pues mira, ha hecho estos viajes, ha hecho esto, lo otro, ¿no? Y le gusta leer y no sé qué, y no sé cuál es. Correcto. ¿Sabes? O sea, que eso lo echo de menos, o sea, que esa parte de ir poco a poco las cosas, ¿no? O sea, sí, sí. Anaví, ¿quieres preguntarle algo más a nuestro súper interesante invitado? Yo estaría con él hablando toda la tarde. Bueno, Yo estaba pensando en qué bonito era antes cuando tenías una conversación con la gente y se ponían todos así, quizás muy apasionados con un tema, dando su opinión, y ahora siempre hay alguien que dice, espérate que lo googleo. correcto. ¿Por qué? No, pero deja dos charlas, ¿sabes? Tener estas conversaciones. ¿Por qué tienes que sacar el móvil? Deja el móvil, ¿no?
Sí. Se siente como un poco anticlimático, ¿no? Eso Vale. de tener a, mm, toda la información, que por una parte es muy bonito, ¿no? Lo puedo saber Mm, todo. Para una persona mm, curiosa, qué maravilloso. Pero por otra parte, lo que tú decías, ¿no? También qué bonito es el no tener acceso mm. a toda la información, ¿no? Todo el Sí. rato. Mm. Yo sí Fíjate, que a sí, nadie. perdón. No, no, que lo que comentas, o sea, que antes podíamos estar en una cafetería, en una casa o algo, y había momentos de silencio, más o menos incómodos, pero había momentos de silencio donde al Sí. final obligaba a que habláramos, a que comentáramos. Hoy, la mayor parte, hay muchos silencios y con el móvil, ¿vale? O sea, Sí. que es como que rellenamos silencios sin estar en la vida real, ¿no? Nos anestesiamos un poquito, incluso emocionalmente, y enseguida cualquier cosa, sacamos el móvil y tú, en vez de hablar con el de al lado, comentar o algo, ¿no? Que es lo que tú estabas comentando, Nani, sí. Es como que el silencio se ha vuelto incómodo. Incómodo. No tenemos esa tolerancia ya, esa tolerancia al silencio, a estar ahí, a comentar o a estar callados, ¿vale? O sea, ya hoy en día no verás ya gente callada, o sea, lo verás con el móvil, lo verás haciendo cosas, pero personas así tranquilamente esperando la guagua o esperando cualquier cosa, no. Una de las cosas que a mí me sorprendió y que sigue sorprendiéndome es, por ejemplo, cuando voy a un restaurante, a una cafetería o lo que sea, y eso lo habéis visto seguramente 1000 veces, y es que yo, por regla general, escondo el móvil, es decir, mi móvil está dentro del bolso y no lo toco, se queda ahí. Mm, vale. Pero sobre todo, para mí es un gran shock ver a una familia, los padres con el móvil, no hablándose entre sí y tampoco hablando con los hijos, y los hijos también con el móvil o con el iPad viendo dibujos animados o haciendo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo del dedo? ¿Cómo El, se llama lo del dedo? Que vas pasando por Está TikTok. scroll. scrolling, Esto, nada. scrolling, eso, que no me salía. Vale, sí. Soy súper Mm, digital. Vale, el scrolling, y tú dices, a mí me da muchísima pena, porque realmente es como, estás en un restaurante, estás en este momento, y me da muchísima pena. Y primero lo que estabas diciendo tú antes, José Antonio, de esos adultos deben de dar de ejemplo y escondan el móvil, hablen con sus hijos, quiten el móvil, quiten el iPad y hablen con ellos. Es que, a ver, mm, se están perdiendo un montón de tiempo de calidad, de mm. familia, se está perdiendo los vínculos familiares, se están perdiendo muchas cosas también por este tipo de educación, crecimiento, no sé ni siquiera cómo, cómo llamarlo. Vale. Eh, claro, pero Yaiza, déjame que añada una cosa un poquito más preocupante incluso, y es Venga, que ya la nueva tendencia es hablarse en la familia a través de WhatsApp. O No. sea, ya pero los estando hermanos, juntas, estando juntas, estando en la misma habitación, en la misma casa, los hermanos ya se hablan por WhatsApp. ¿Vale? No, Y los padres están también, oye, hablando por WhatsApp, pero los hermanos ya, es decir, ya los menores de 20 años, la frecuencia es que se hablen por el WhatsApp. Oye, ¿has visto esto? Sí, no, y no sé qué, todo por el WhatsApp. O sea, no formulan palabras, no hay comunicación verbal. Entonces, pues digo que sumo un poco más a tu preocupación esa. Y ya cuando hay una disfunción familiar es cuando los padres ya también se unen a este sistema de comunicación y también están hablando con los hijos por WhatsApp, estando en la misma casa, Dios mío. ¿vale? eso, eso ya es ya otro Sí, 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 nivel para sí, mí. Eso ya otro ¿vale? capítulo Sí, 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 Pues sí. trataremos otro capítulo y hablaremos de la comunicación humana, de cómo ha ¡Ay! evolucionado Sería esta parte de la buenísimo. comunicación. Eso Sí, sí. estará súper chulo. Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Anaví, ¿tienes Yo, alguna yo quiero pregunta? preguntar, yo quiero preguntar una cosita que puede servir como un poco cierre y Ujú. bueno, después de todas estas cosas que hemos hablado y José Antonio, tú has mencionado que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Todo es cuestión de también cómo se usa. ¿Podrías darnos algunas ideas prácticas de cómo la gente de a pie, cómo acercarnos de manera más sana a esta tecnología que sí o sí está aquí?
Es que efectivamente, o sea, la tecnología está, ¿vale? Y entonces la tecnología tenemos que aprovecharla. Si me decís a modo de anécdota, y si me permitís a modo de anécdota Claro. una cosa, porque tenía un compañero de un curso de IA que siempre era muy cortés con la IA. Entonces decía que siempre había que darle las gracias, había que tratarla bien y demás, porque decía, es que dentro de 10 años no sabemos, ¿vale? Que a lo mejor va a ser, A lo mejor me ¿vale? coge manía. Efectivamente, por eso digo yo que va a ser tal y entonces es la parte de decir, no, no, yo la trato bien sí o sí, ¿vale? Porque es que mañana no sabemos lo que va a pasar. Y entonces, como no sabemos lo que va a pasar, vamos a tratarla bien y a partir de ahí ya veremos, ¿no? ¿Vale? Entonces, a raíz un poco de lo que comentas, es esto, es decir, la IA ser un complemento completamente de todo, ¿no? La IA es una herramienta muy, muy buena que nos puede ayudar, nos da información, nos ayuda a organizarnos, nos ayuda a tener recursos saludables incluso en determinados momentos. Pero tener muy claro que la IA no tiene conciencia, eso es lo principal, ¿vale? No entiende de la empatía y el sufrimiento humano y por lo tanto son limitaciones que tiene. Pero sacar información, sacar un poco de ella datos que queremos obtener, que nos ayude en nuestro día a día, en las distintas profesiones que existen. O sea, todo nos ayuda. Y simplemente tener un poco una reflexión ética de saber que la inteligencia artificial es esto, es una herramienta muy útil para informar, para orientarnos y para acompañarnos. Pero como decías un poco como conclusión, decir que no puede sustituir ni a la familia, ni a las amistades, ni a los profesionales de los distintos ámbitos. Y eso sí que tenemos que tenerlo claro. Pues me parece una súper mega reflexión para cerrar este capítulo de hoy, este episodio de hoy. Como siempre, Anaví, muchas gracias por estar aquí, como siempre, como siempre. Con tus problemas técnicos de hoy, que no sabemos qué ha pasado, la inteligencia artificial no te quería, no te quería. Bueno, No ha querido. pero ni Y la ha insultado ni le ha dicho no, nada no, no, malo. no, O no, sea, no, nada, estamos nada. tranquilos que si viene la tratará bien. José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido todo un placer poder tener este ratito contigo y yo creo que las dos nos hemos quedado con muchas ganas de seguir hablando y yo creo que ese tema lo dejamos sobre la mesa de la evolución de Habrá la que, ajá, comunicación hay porque que creo que hacer puede ser súper interesante también. una segunda ronda, ¿eh? Sí. Exacto. Bueno, y con esto y un bizcocho. Nos Pues vamos José a Antonio, despidiendo. ¿tú gracias a quieres decir vosotras. algo? Sí, sí, por favor, que me he sentido súper a gusto, se me ha ido el tiempo volando completamente. Vamos, no, no, o sea que esto daría para desgranarlo más y muchísimas gracias, porque sois empáticas, divertidas y gracias por tener este tema de conversación y sacar también este tema a la luz que pueda compartirse en las personas para lo poquito que se le pueda aportar, pues ya es algo. Y muchas gracias por vuestra comprensión en este tema. Gracias, muchas gracias. a ti, Bueno, Antonio. y con esto y un bizcocho. ¡Hala que nos vamos! Venga, como siempre, Anavi. Vale. ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Ale! Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos!